Normalmente, cuando hablamos de innovación en salud y medicina, no se nos viene a la mente la otorrinolaringología, que es la especialidad que estudia el oído, la laringe, las fosas nasales y demás. Pero Ignacio Alcalá, nuestro invitado de hoy, es un médico algo peculiar. Ignacio es otorrino, sí, pero destaca por divulgar en redes como YouTube, donde tiene más de 100.000 seguidores, casi nada, y más de 1 millón de visitas mensuales, y por su interés y conocimiento de la salud digital y la innovación. Y de esto precisamente es de lo que vamos a hablar. De cuestiones como la telemedicina en otorrino, cuando es una especialidad que en principio puede parecer que requiere una exploración minuciosa presencial por parte del profesional, de wearables, dispositivos portátiles que existen en esta especialidad, del impacto de la inteligencia artificial y casos de usos concreto, además de otros asuntos como el impacto de la salud digital en general y de cómo involucrar a los profesionales. No os lo perdáis, en serio. Os dejo con la entrevista con Ignacio Alcalá. Entiende tu salud, un podcast de salud y medicina creado por Gonzalo Vaquero Sanz. Buenos días, Ignacio. Muchísimas gracias por pasarte por el canal. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gonzalo. Gracias a ti. Está muy chulo, ¿no? Este espacio que ofreces para hablar de cosas un poco distintas, ¿no? Un poco modernas, como diríamos. Bueno, no suelo hablar de ese tipo de cosas ahora, es cuando estoy empezando a hablar de ello, así que tú eres de los primeros que precisamente quería preguntarte sobre esto, que tú hablas mucho de salud digital, de innovación, pero eres otorrinolaringólogo, y así a priori, aunque ya sé que no es cierto, pero a priori no se piensa en otorrino como una especialidad en la que especialmente se puede incidir con la salud digital y la innovación. Entonces me gustaría que empezase respondiéndonos esto, ¿de qué manera influye en vosotros la salud digital? Pues mira, aunque es un poco un cliché, ¿no? Estoy parcialmente de acuerdo en eso que has dicho. Al final, la otorrinolaringología, bueno, pues por la propia especialidad, pues parece como que tiende un poco a ser a ser quizás arcaica, ¿no? A eso típico, ¿no? Del moco, el cerumen y tal, y es como todo muy de consulta presencial. La realidad es que ese concepto está cambiando un poco, ¿no? Y todo esto de la salud digital, la inteligencia artificial, puede hacer que la forma en la que tratamos a nuestros pacientes y acompañamos a nuestros pacientes cambie. ¿Qué es lo que pasa en la otorrinolaringología en concreto? Voy a tocar primero este punto, luego hablaremos de otras cosas, ¿no? Pues pasa que nosotros tenemos en la consulta, pues, como mucha consulta, digamos, de poco valor, entre comillas, ¿no? En la que le aportamos al paciente quizá un poquito más que una atención primaria, pero en algunos casos, pues tenemos también un poco un techo, ¿no? Y entonces aquí es donde podemos enfocarnos mucho en la eficacia, ¿no? En la eficiencia, en gestionar procesos de forma que sean mucho más cómodos para el paciente y para nosotros, y en ahorrar muchos recursos, ¿no? Y yo creo que aquí sí que hay mucho potencial, independientemente de que se puedan hacer otras muchas virguerías, ¿no? Que, bueno, luego podemos comentar cosas que han salido, pues de tratamiento moderno a la hora de plantear cirugía en cáncer de laringe, bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Pero yo creo que de entrada, a priori, lo que tenemos que pensar es un poquito más en esto, en mejorar la eficiencia de todos estos procesos. Y como tengo un compañero que lo dice muy bien, dice, bueno, nosotros somos médicos, somos eh, como que tratamos, ¿no? Esas cositas un poco así, ay, que me molesta aquí, que me molesta allá, sin desprestigiar la especialidad, pero todo eso yo creo que precisamente es muy susceptible de nuevas tecnologías, y creo que eso no lo podemos olvidar, que sí que hacemos otras cosas, pero que tenemos una parte muy importante de la especialidad que, que pues, tenemos que puntualizar ahí. Pero así como un overview general de estas tecnologías, Ujú. a lo mejor sin entrar en detalle en ellas, si quieres, pero nos darías así una visión general de cómo se pueden aplicar.
Sí, por supuesto. Mira, pues a nivel un poco general, ¿no? Tendríamos pues la utilización de modelos de lenguaje, ¿no? Modelos de lenguaje de inteligencia artificial, sobre todo de cara, esto podría valer para cualquiera, ¿no? Pero bueno, pues de cara a pasar una consulta o a redactar informes de una forma más rápida, más eficiente, ¿no? También estos propios modelos de lenguaje pueden reconocer imágenes de prueba, ¿no? O valores de prueba. Nosotros tenemos muchas pruebas que dan resultado numérico, ¿no? O que se pueden transportar a un formato Excel o CSV, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, una audiometría, pruebas del equilibrio, ¿no? Pues todo esto va un poco por ahí. Y luego nosotros también tenemos mucha exploración, ¿no? Igual que telederma, una cosa como que ahora se habla y todo el mundo, la telederma y tal, pues no es ninguna locura pensar en una teleotoscopia, ¿no? O en una fibroscopia nasal, ¿no? Por ejemplo, o ver en remoto una orofaringe. Pues, yo creo que estas son aplicaciones concretas y prácticas para las que no nos queda mucho tiempo. Es verdad que entrenar bien un modelo de inteligencia artificial de redes neuronales, por ejemplo, en imágenes de otoscopia, pues es una cosa que requiere una base de datos pues como muy purgada, ¿no? Y muy bien hecha de esas imágenes. Pero yo creo que esto de aquí a unos años lo vamos a ver y va a llegar seguro, ¿eh? Yo no tengo duda, yo no tengo duda. Y antes de entrar un poco en temas más concretos, pues como IA, LLMs que te has dicho, telemedicina y tal, em, quiero antes entrar en un apunte que a ti te gusta mucho, que es el tema de empoderar a los pacientes gracias a Ujú. la salud digital. Y de hecho creo que tú eres un ejemplo buenísimo, pues porque has hecho ahora un curso online de tinnitus que está en relación con esto y que ahora nos cuentas. Tienes un canal de YouTube con 100.000 seguidores y con 1 millón de visitas mensuales, y creo que todo esto va en pos también de empoderar a los pacientes. Claro, esto lo hago yo a título personal, esto se puede hacer con la otorrinolaringología y a día de hoy con cualquier especialidad, ¿no? Tú ten en cuenta al final que nosotros, un poco en eso que te decía de consultas de bajo valor, no es de bajo valor porque nosotros seamos malos médicos o porque el paciente sea mal paciente, es de bajo valor porque el paciente en muchas ocasiones llega a tu consulta y tú hay una serie de cosas que puede hacer para ayudarle y para acompañarle hasta un cierto punto. Porque yo como médico de la Seguridad Social hay unas limitaciones que tengo. El sistema no está preparado para que yo vea al paciente cada semana, sobre todo si el paciente no tiene una patología grave que yo le pueda hacer algo específico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de estos síntomas o muchas de estas condiciones que sufren los pacientes, pues, por ejemplo, el tinnitus, ¿no? Pues podríamos estar hablando de otras, como podrían ser el síndrome de intestino irritable, podríamos hablar, aquí ya se me escapa un poco, ¿no? Pero a lo mejor la fibromialgia o en algunos casos la migraña. Bueno, pues sí, el médico hace una serie de cosas, ¿no? Y te puede ayudar hasta un punto. Pero llega un punto en el que tú tienes que empezar a cuidar de ti mismo, ¿no? Y eso es lo que yo llamo, que no me gusta la palabra nada, pero bueno, empoderar al paciente, ¿no? Entonces, claro, el paciente tiene que saber que una parte muy importante de su salud depende de lo que haga él y de cuánto tome él las riendas de su salud. Abandonar un poco ese rol, entre comillas, de víctima para convertirte en el dueño de tu salud de algunas cosas, por supuesto. No de todo, porque no se puede de todo. Y ahí la salud digital o todo lo que sea un soporte digital para los pacientes, yo creo que está fantástico. Que el paciente busque en Internet una patología y encuentre a un profesional especialista que se la explique bien, es una cosa maravillosa. Eso tiene su cara B y su peligro, ¿no? Y es que el paciente busque en Internet y se encuentre a un chamán, como digo yo, que le cuente una película que vaya en contra de su salud. Pero por eso creo muy importante que los médicos nos volquemos en todo este tipo de situaciones y ayudemos a los pacientes desde las redes sociales, desde Internet, desde YouTube, ¿no? Y de hecho, hace poco monté un grupo de médicos, ¿no? Que querían divulgar en YouTube y la idea es un poco eso, pues dar pues, consejos de cómo se puede hacer, ver cómo los pacientes pueden tener más acceso o tener un acceso más fácil a lo que tú quieres contar. Y eso me parece muy importante. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que aquí tenemos una variedad de opciones inmensa, desde pues bueno, un blog en una página web, un vídeo en YouTube, un curso que se puede hacer online, todo un sistema de acompañamiento mediante reuniones virtuales. Entonces, para síntomas en los que mi actividad como médico tiene un techo relativamente corto,
es una pena que no podamos seguir acompañando a estos pacientes. Y toda el Internet of Things ¿no? Pues nos permite dar, yo creo que ese puntito más de calidad en nuestra atención. Ujú. Sobre el tema este de IoT, de Internet of Things, ahora te voy a preguntar, pero antes quiero que hablemos un poco más sobre el tema que has dicho de la otoscopia remota, que creo que es algo bastante interesante, y hablar de telemedicina en laringología, que todo el mundo me entienda. Porque yo soy un claro defensor de la telemedicina, y telemedicina es mucho más que tener consultas virtuales con tu médico, o sea, incluye muchísimas otras cosas como wearables, educación en salud, control de la medicación, en fin, un millón de cosas, no solo las consultas virtuales, está igual. Pero entiendo que las consultas virtuales en otorrino, o más bien imagino, puede ser un poco más difícil el tema de la exploración porque, pero corrígeme, porque claro, en psiquiatría pues veo que puede ser muy factible, en dermatología pues muy accesible, pero otorrino, la otoscopia, imagino que se puede llegar a aprender y hacerlo bien con un buen aparato, pero claro, la faringe siento que es un poco más difícil. Entonces, no sé cómo ves tú esto, que se puedan llegar a dar consultas de muy alta calidad en remoto. Claro, ahí depende un poco del síntoma, ¿no? Al final hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Yo me he dejado aquí preparado, que me compré el otro día para que te haga un poco una idea, un otoscopio en AliExpress por 20 euros, ¿vale? Fíjate. Se conecta al móvil y le pone aquí un cono y mira el oído y hace vídeo y foto y lo guarda en tu móvil, ¿no? Entonces, si yo puedo hacer esto por 20 euros, ¿por qué no se puede poner esto como sistema, ¿no? En los centros de salud de atención primaria, ahorrar, por ejemplo, una visita a un paciente que viene al otorrino porque tiene 80 años y tiene una pérdida de audición y gestionar automáticamente una audiometría, ¿no? ¿Cuánto descargaría eso las consultas para conseguir que nosotros viéramos todas esas exploraciones que realmente solo podemos hacer nosotros, como una fibrolaringoscopia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hay cosas y cosas. Hombre, si nos ponemos muy futuristas, ¿no? Prácticamente todo lo que hacemos todos los médicos se puede trasladar a datos y el dato se puede analizar, ¿no? Entonces, a lo mejor cosas como analizar los patrones de voz de la onda sonora, pues nos podría indicar una patología concreta de una cuerda vocal, ¿no? O sea que, quiero decir que opciones hay muchas. Es verdad que, y ahí estoy completamente de acuerdo, según qué motivo de consulta, muchas veces necesitamos una primera consulta, pero vuelvo un poco a lo mismo. Una vez visto en esa primera consulta o realizada una exploración imprescindible, hacer un seguimiento de muchas formas distintas. Es verdad que ahí comentas cosas que están fuera de mi alcance como médico del sistema público porque no están implementados, ¿no? Pero yo tengo la suerte de trabajar en un sitio en el que se potencia esto y yo tengo la posibilidad de hacer consultas telefónicas con mis pacientes como especialista, que eso lo cuento en algunos sitios y me miran raro, o de pedir una prueba, quedarme pendiente del informe y hacer una consulta no presencial, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto poquito a poco y según en qué ámbito avanza. Pero sí, ahí estoy de acuerdo, ¿eh? Hay cosas que hay que hacer, pero bueno, yo, el dermatólogo y todos, ¿no? Al final eso tiene un límite, pero si aprovechamos muy bien esos límites, vamos a tener mucho más espacio para las cosas que realmente tenemos que ver y seguir. Bueno, me ha flipado lo que has enseñado del otoscopio, que para la gente que no está viendo el vídeo y hacer esto más radiofónico, ha enseñado un otoscopio que encima es bastante pequeño, parece que pesa muy poco Nada, sí. y bastante ergonómico y fácil de utilizar. La verdad que me gusta mucho. Con su cargador USB y es fantástico. Entonces, claro, esto yo lo tengo por 20 euros. ¿Por qué no hay uno de estos en todos los ambulatorios y se Fantástico. manda al centro de especialidades de referencia una imagen de un paciente en el que tienes dudas con una otoscopia y le tienes que pedir una cita y que tarde 3 meses o 4 en llegar a la consulta, ¿no? Entonces, hay A ver, medios, lo que pasa es que no sé por qué, por el camino nos perdemos un poco. Pero bueno. bueno, seguro que sí sabes por qué, o sí que puedes decir alguno de los motivos. Bueno, pues mira, yo creo, al final, los sistemas de salud me parecen que están pensados para ser poco eficientes, ¿no? Entonces, claro, al final aquí hay una mezcla pues, muchas veces de intereses y hay cosas que venden más, cosas que venden menos. Entonces, bueno, muchas veces estamos en esa rutina de
hacerlo todo igual como siempre. Pedir también, bueno, pues pido, no sé lo que es, pido la consulta. Pues no sé qué, pues pido la revisión y entramos en bucle. Y voy a decir una cosa en contra de los médicos, entre comillas, y es que tenemos esa parte negativa de que considero que somos un poco, estamos anclados al pasado, nos cuesta. Yo cuando hablo con compañeros de las cosas que hago con ChatGPT o cuando les enseño, oye, mira, he hecho tal, no sé qué, pues estoy pensando en esta idea, ¿qué tal? Muchas veces me miran y me miran raro, ¿no? Y es una pena porque hay muchas cosas que nos pueden facilitar nuestro trabajo, ya no a nivel de pues, lo que le ayude al paciente o tal, sino a lo que te puede ayudar a ti mismo, ¿no? Que puedes pasar una consulta más rápido, estar más cómodo, tenerlo todo más preparado y nos cuesta. En general, la tecnología, en general, nos cuesta bastante. Y cómo facilitarlo, porque yo creo que es importante incidir tanto en pacientes como en profesionales y gestores, es decir, a todos Ujú, estos niveles. Pero a lo mejor para preguntarte concretamente de profesionales, que es ahora lo que está comentando, ujú. ¿cómo puedes llegar a involucrarles a que sean parte activa del cambio y promuevan todo esto de la transformación digital? Porque, bueno, tú mismo eres un poco un converso. Imagino que habrás empezado en todo esto de salud digital por algo y en algún motivo concreto. Sí, o sea, yo es verdad que al final yo siempre he estado como, siempre me ha gustado bastante la tecnología, siempre me he considerado un poco friki, entonces mientras vas haciendo tus cosas de medicina, vas haciendo otras cosas que te gustan y al final muchas veces convergen, ¿no? Entonces, en mi caso en concreto es verdad que yo no he sentido como esa necesidad de, uy, voy a dar el salto y ahora voy a hablar de esto, casi que surge como una cosa un poco natural. Y la verdad que es bastante difícil hacerle entender a muchos médicos ese salto que tienen que dar. Y yo creo que el impulso, el empujón tiene que venir desde arriba. Hacer que la gerencia haga ver a los médicos que en realidad estas opciones son para que ellos mejoren la forma en la que tratan a los pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Que como el médico está siempre muy susceptible de la gerencia, porque piensa que al final lo único que quieren es apretar y apretar, y bueno, muchas veces esto es correcto también. Yo creo que la gerencia tiene que hacer también ver al médico o ceder algo en su terreno, ¿no? Pues, por ejemplo, yo estoy seguro que muchos médicos estarían dispuestos a hacer cosas de las que estamos hablando si tuvieran opción de teletrabajar, ¿no? Ujú. Algún día desde casa o si se adaptaran un poco las jornadas. Pues todas estas cosas, pues a lo mejor un toma y daca ahí, pues se podría hacer. Pero yo creo que es la gerencia, desde arriba es de donde se tiene que impulsar esto. Y luego es verdad que hay muchas iniciativas, hay muchas cosas y tal, pero que luego bajen a la realidad de nuestro día a día, no hay tanta, no hay tanta. Ujú. Vamos a volver un poco para atrás para temas más concretos de innovación Ujú, y ya para ir perfilando más cosas de telemedicina, quiero preguntarte sobre wearables, que para ujú, la gente que no lo conozca, pues son dispositivos IoT, como decíamos antes, ujú, Internet of Things, dispositivos portátiles para monitorizar diferentes cuestiones. Y ahora nos cuentas tú. Y ujú, quiero que nos hables un poco de wearables enfocados a otorrino, porque otra vez me cuesta un poco ujú, pensar en wearables, y de hecho no es para nada frecuente, y yo estoy metido en el tema de wearables y de la medicina y ujú. tal, ¿eh? Sí que he visto, pues por poner un ejemplo, con el SAOS, con la Sí, síndrome de apnea obstructiva del sueño, sí que hay bastantes wearables y tal, pero no sé si tú puedes contarnos un poco más. pero ¿te refieres por esas por los neuroestimuladores o por...? Diferentes, o sea, he visto diferentes wearables relacionados Ujú. con el SAOS, pero quiero que nos hables de wearables de otorrino en general. Sí, a ver, nosotros clásicamente, a lo mejor de entrada no se consideran wearables, pero nosotros tenemos los audífonos, ¿no? Que los audífonos al final, pues no Ay, dejan de ostras, ser, totalmente, totalmente. claro, claro, totalmente. Entonces no dejan de ser un aparato que tú llevas que te ayuda en tu salud auditiva, ¿no? Audífonos que, por cierto, tienen muy mala prensa, pero son muy necesarios en muchas ocasiones. Podríamos hablar mucho de audífonos, no vamos a abrir ese melón, pero fíjate, el audífono me lleva a pensar en los cascos, ¿no? En los auriculares. Y fíjate que este año Apple saca los AirPods nuevos Lo he y visto. estos ya llevan tecnología con la intención, todavía no, porque estamos lejos de eso, pero para asimilarse, ¿no? A los audífonos, para intentar
Al final, con eso que consigues, bajan mucho la barrera de entrada de la compra de un dispositivo de ayuda auditiva y le permites que la persona que lo usa para muchas cosas distintas también lo use como audífono. Estamos lejos de eso, pero está llegando. Y justo hace un par de días leía también que ha salido hace poco unos auriculares, no sé si son de Sennheiser, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues empiezan a tener ya otra serie de capacidades, ¿no? Tomar la temperatura, la frecuencia cardíaca. Entonces, bueno, al final, si podemos hacer todas esas cosas con un reloj, ¿por qué no lo vamos a poder hacer con un auricular? Y yo creo que esto va a avanzar mucho, sobre todo de cara, en el caso del oído, que es sobre todo a lo que yo me dedico, de cara a la prevención auditiva, ¿no? Por la tecnología que está viendo, pues por tecnologías de cancelación de ruido, todo esto, y sobre todo hacia el abaratamiento de esos costes de audífono y a tener dispositivos de perfil un poco mixto, ¿no? En el que te ayudan, te protegen y entran un poco en ese global de wearables, como has dicho tú, pues vas con tu reloj y vas además con tu audífono, con tu auricular, que se combinan y te dan una serie de datos de tu salud, a cuántos decibelios has escuchado, esto es malo, tienes que bajarlo, cuidado con el ruido, todo esto. Yo creo que en otorrino, sobre todo, la cosa va por ahí. Igual volvemos un poco a la fantasía, ¿no? Imagínate que tú pudieras tener tu móvil y hablas con tu móvil y un día te cambia la voz y tiene una aplicación en tu móvil que permite analizar, que eso existe a día de hoy, pero a nivel de consulta, ¿no? Que analiza la onda sonora de tu voz. Y esa onda sonora permite orientar qué problema de voz tiene en las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, bueno, son ideas, son cosas que están apareciendo y que yo creo que van a seguir creciendo sin duda. Bueno, y ahora que has hablado de audífonos, que totalmente, claro, esos podrían ser wearables, también se me ocurre el tema de los implantes cocleares. No sé Ujú. si también pueden haber avances en esta línea, pues yo qué sé, por ejemplo, metiéndoles IA para que hagan mejor no sé qué. Claro, el tema del implante coclear es un tema ligeramente distinto porque al final, bueno, requiere una cirugía y a día de hoy se ponen en personas en las que no existen otras opciones auditivas, ¿no? Eh, entonces, bueno, más que meterle quizá al implante IA para hacer cosas, pero que la IA nos ayude a programar y a que la audición de los pacientes con implante coclear sea mejor, eso también va a llegar seguro, porque al final es datos, ¿no? Es dato puro y duro y todo lo que es dato lo estamos perfeccionando. Pero es verdad que el implante a día de hoy puede que cambie, pero a día de hoy se reserva a una serie de pacientes muy concretos y requiere una cirugía que no es muy agresiva, pero bueno, como toda cirugía tiene sus riesgos, ¿no? Ujú. Y ahora que estás hablando de IA, voy a rescatar el caso de uso que has dicho antes, que es de Ajá. análisis de pruebas, como por ejemplo las pruebas auditivas, que me pareció un caso de uso Ujú, fenomenal de la IA y ujú. tal. Y también quiero que nos hables de, antes has dicho así una pincelada con la cirugía de laringe, Ajá. cómo puede ayudar, creo que te referías a la IA, ¿no? Sí, hace poco ha salido hace poco en una de las revistas más conocidas de otorrino una recopilación de artículos de inteligencia artificial en otorrinolaringología. Y algunas de las cosas que se hablan en este compendio, ¿no? Es precisamente en la planificación pues mediante pruebas de imagen, por ejemplo, de cirugía para cáncer de laringe. Que con esto estamos teniendo un problema porque el cáncer de laringe ahora se trata con radioterapia y con quimioterapia en muchas ocasiones, cada vez menos con cirugía. Entonces eso hace, bueno, esto es todo un tema, ¿no? Que los cirujanos, que los otorrinos nos expongamos menos y entonces nos sea más difícil acceder a los casos complejos. Entonces, bueno, si la tecnología nos puede ayudar aquí, bien, pero también en la quimio y en la radio, el tener una mejor gestión de los datos de las máscaras de radioterapia, por ejemplo, o una medicina más personalizada con la quimioterapia, bueno, ahí sabes más tú de eso que yo, pero todo eso también ayuda, ¿no? Bueno, mira, claro, en el tema de medicina personalizada también es otro caso de uso muy interesante de la IA en otorrino, en todas las En especialidades, todas las pero claro, especialidades. en No. otorrino también. Y em, quería preguntarte que antes has dicho lo que cuesta gestionar el cambio en profesionales, sanitarios y Ujú. todo esto, pero quiero preguntarte tu visión sobre los pacientes. Imagino que has puesto alguna iniciativa o sobre pacientes, o has visto cómo responden ellos, qué les parece. ¿Crees que a lo mejor
los pacientes sí que pueden ser más susceptibles a adoptar todo este tipo de avances, o cuál es tu posición? Bueno, aquí al final tenemos como una población muy segmentada, ¿no? Y en España especialmente también depende un poco de la zona en la que vivan, ¿no? Pues zonas rurales, zonas más urbanas, cómo de comprometido está el paciente y cómo de importante es su síntoma o él piensa que es su síntoma, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, para el tema de las consultas telefónicas, que con esto ya vamos desarrollando bastante experiencia, es una cosa que en general gusta mucho. En general gusta mucho pues porque el paciente evita desplazarse, te hacen un control en el que te preguntan cómo estás, se ajustan medicación. Esto se puede aplicar prácticamente a cualquier especialidad y en general la gente está contenta con eso. Es verdad que, por ejemplo, con el tema a lo mejor de los wearables o de los formularios, ahí ya en el momento en el que hay un poquito menos de interacción directa con el médico, yo en ese momento cuesta más, ¿no? Porque el paciente al final quiere interaccionar y quiere interaccionar de una forma como persona a persona, aunque sea por teléfono, aunque sea por chat, o aunque sea... Entonces, ahí está costando un poquito más. Explicarle a los pacientes eso nos va a costar, y nos va a costar bastante. Y hasta que entiendan lo que te decía, ¿no? Que los dueños de su propia salud son ellos y que la medicina paternalista, donde el médico decide todo por el paciente, terminó hace mucho tiempo, eso nos va a costar mucho, nos va a costar mucho. Bueno, yo creo que la clave es mostrar los beneficios y también adaptarse a las preferencias de los pacientes. O sea, Claro. el objetivo no es eliminar las consultas virtuales, sino utilizar las consultas remotas o la telemedicina en todas sus facetas como una alternativa y como una herramienta. Para que todos estemos mejor, más contentos, tengamos que esperar menos para que se nos atienda. Yo es que lo he notado mucho en estos últimos años porque yo veía a pacientes muchas veces ya en la consulta que venían para charlar conmigo un rato, ¿no? Entonces, qué pena que te hayas tenido que desplazar hasta aquí, que hayamos ocupado un tiempo que a lo mejor podía ser un poquito menos y tal, si esto lo podemos hacer por teléfono. Y todo eso ahora han pasado mucho a consulta telefónica y están muy contentos porque oye, estoy bien, tal, no sé qué, venga, fantástico, pues hablamos de nuevo en un tiempo. Oye, mira, estoy un poquito peor, me gustaría, pues nos vemos en la consulta, porque ahora ya está esto preparado para que si tienes que venir a la consulta en unos pocos días, pues estamos un poco más despejados y puedes venir precisamente por toda esta gestión. Pero bueno, esto es como el paso 0.1, ¿no? Claro, esto es como una cosa muy pequeñita, pero bueno, así se construye, ¿no? Poco a poco. Bueno, es que si me apuras, lo contrario incluso es iatrogenia. Claro. Y por eso también es necesario cambiar. Quiero preguntarte ahora sobre un apunte que has dicho justo al principio, que es sobre los chatbots y los agentes virtuales, que lo Uh-huh. comentabas como otra de las innovaciones, y lo he querido dejar para el final porque, bueno, incluye Uh-huh. desde telemedicina, inteligencia artificial y LLMs incluso también. Explica un poco a todos los que escuchan, que no están a lo mejor muy puestos en el tema, en qué consiste esto de los chatbots y de los agentes virtuales y cómo podría ayudar. Vale, ahí tenemos como dos partes, ¿no? La parte un poco del chatbot que podría estar orientado a pacientes, ¿no? Y la parte que podría estar orientado a profesionales, ¿no? En cuanto al profesional, el tener un chatbox en el que tú introduces una serie de datos, por supuesto, ese chatbox está creado por inteligencia artificial, suelen ser modelos de lenguaje y tú lo alimentas con la información que tú quieras alimentarlo. Digo tú, pero en realidad son habitualmente aplicaciones de software de empresas que se dedican a esto, ¿no? Y entonces, claro, es un programa en el que tú le preguntas cosas y sobre toda la información que tiene te responde. Y ahí hay muchísimos usos. Por ejemplo, un diagnóstico diferencial, quieres conocer los criterios diagnósticos de una enfermedad y no recuerdas cuál es la última versión, tal, ahí lo puedes ver. Eh, quieres, por ejemplo, darle una serie de datos en texto y que te los devuelva, no sé, en forma de gráfica, pues podría hacerlo. O quieres que te haga una interpretación de alguna gráfica de una prueba y que te la dé, todo eso lo puede hacer. Y yo hago pruebas con esto en mi día a día pues de forma un poco particular, ¿no? Sin, por supuesto, no utilizo datos de paciente y todo eso porque eso es una aberración legal de protección de datos. Pero bueno, todo esto es muy interesante para ayudarte a que tu práctica sea mejor. Siempre, por supuesto, no tiene sentido que haga un informe automático y tú no lo revises, ¿no? Pues tú lo revisas, confirmas que está todo bien y ya está. Y de cara a paciente, que esto ya pues, se utiliza en bastantes aseguradoras privadas, por ejemplo, en España, pues un primer contacto puede ser, ¿qué es lo que te pasa?
¿y esto desde cuándo te pasa? Y cuéntanos qué te ocurre y tal. Y eso te permite un poco, de alguna forma, orientar al paciente, ¿no? Y si a lo mejor antes el paciente pues quería pedir una cita con el cirujano cardiovascular y en realidad necesitaba una cita con el cardiólogo, pues va orientado al cardiólogo, ¿no? O si el paciente necesita una prueba antes de ir a una consulta, estamos ahorrando una consulta, la primera. Así que primero prueba y luego consulta, ¿no? Y ahorramos una consulta para el médico y para el paciente y va todo mucho más rápido. Entonces, bueno, pues son agentes que están preparados con información para hacernos la vida un poco más útil y más rápida, ¿no? Así que... Qué bueno, qué bueno. Y aunque sea un detalle, me ha encantado la distinción que has hecho de estos dos usos a profesionales y a Claro, pacientes o ciudadanos. La verdad que se nota que tienes mucha experiencia haciendo vídeos y claro, eres muy didáctico. claro, ahí el truco está en que cada una de estas aplicaciones las tenemos que alimentar con lo que nosotros queramos, porque la gente habla de la inteligencia artificial como si fuera un ente desconocido ahí en el mundo de lo etéreo, ¿no? La inteligencia artificial son datos. ¿Y cómo funciona? Que esto hay mucha gente que no lo sabe y le cuesta. Al final, la inteligencia artificial te da la siguiente palabra más probable de una serie de palabras, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes muy bien entrenada una inteligencia artificial con una serie de datos, pues probablemente te devuelva los datos que tú necesites. Lo que no tiene sentido es, por ejemplo, es tener inteligencias artificiales genéricas para todo. Pero bueno, pero para eso hay empresas que se dedican de forma específica a esto y desarrollan estas cosas concretas. Y con ChatGPT, que yo lo uso mucho en mi día a día y juego mucho, es verdad que lo puede entrenar hasta un punto bastante competente. Y para uso muy diverso. Y aquí, bueno, esto es una experiencia un poco personal, ¿no? Pero a mí me ha cambiado la vida en muchas cosas, porque, por ejemplo, yo no me manejo, o sea, yo no soy un gran estadístico, ni mucho menos, pero, por ejemplo, gracias a ChatGPT, ahora puedo hacer estadística. Entonces ahora puedo gestionar mis propias bases de datos, puedo apoyarme en otros programas y puedo programar en otros programas gracias a que ChatGPT me da el código. Entonces, claro, eso para mí ha supuesto un cambio espectacular. Ese sería un uso un poco de complejidad media, pero es que si necesito mandar un correo un poco formal, yo le doy los datos y me lo responde. O muchas veces, hacía un post el otro día, ¿no? Cuando voy camino al hospital en el coche y tengo que preparar una charla o un curso o una cosa, voy hablando con ChatGPT y me va respondiendo y entonces vamos organizando las ideas para luego tener un esquema sobre el que trabajar, ¿no? Entonces, claro, esto te cambia la vida porque te ayuda a organizarte mucho mejor, mucho mejor. Qué bueno, me encanta. Ignacio, recomiéndanos algún recurso sobre todo esto, algún podcast, un libro, una película, algo para aprender sobre el tema de innovación, salud digital. Pues mira, me voy a ir por las ramas total, ¿vale? A mí desde pequeño siempre me gusta mucho la ciencia ficción, ¿vale? Y entonces yo creo que la ciencia ficción es como el primer paso, ¿no? Que te hace pensar en las cosas posibles que se pueden llegar a hacer, ¿no? Es casi como filosofía. A mí, de hecho, me gusta mucho la ciencia ficción clásica. Asimov, por ejemplo, ¿no? Me parece un autor muy interesante de hace muchos años que a día de hoy estamos viendo cosas que dice, esto se empieza a parecer a esto y me preocupa un poco. Total. Y me gustan mucho los relatos cortos, ¿no? Entonces yo recomendaría, no tiene nada que ver con lo que me has preguntado, pero yo recomendaría Yo Robot, que hicieron una película hace unos años, en realidad es un Muy compendio buena. de historias cortitas y son varias historias, no solo la de la peli, son varias. Entonces esto yo creo que te abre un poco la mente a pensar, pero si hace 60 años se pensó esto y ahora estamos en esta situación, ¿dónde vamos a llegar, no? Y luego la otra opción para alguien que quiera empezar en esto y no tenga ni idea, yo mi consejo es que use cualquier modelo de lenguaje, ¿no? Pues tiene Gemini, tiene ChatGPT, tiene muchas opciones. Y que le pregunte. Y le pregunte, oye, mira, me quiero acercar a esto. ¿Cómo puedo empezar a manejarme con esto? Y vas a alucinar porque te guía paso a paso para lo que tú necesites. Entonces, bueno, al final tienes que jugar, ¿eh? Por mucho que, o sea, puedes leerte un libro, puedes tal, pero hasta que no te pongas a jugar y entiendas un poco todo lo que hay detrás de esto, es verdad que yo lo veo y yo lo digo desde la perspectiva de la trinchera, como digo yo, ¿no? Es verdad que cuando estás en un puesto pues, de mando, en un puesto de gestión, o ahí, bueno, pues supongo que ahí tienes que tener una visión un poco distinta. Pero como no estoy ahí y estoy un poco en la guerra en el día a día, pues bueno, ese No, sería pero totalmente de acuerdo. Tienes que jugar y meterte en el barro para aprender de verdad. eso, total.
Pues Ignacio, ¿dónde podemos encontrarte, saber de ti, escucharte, leerte? Pues mira, estoy en YouTube, sobre todo, Doctor Ignacio Alcalá. Tengo también cuenta en Instagram, Doctor Ignacio Alcalá, y tengo una lista de correo, pero bueno, esa está un poco reservada para pacientes con tinnitus, que creo que se pueden beneficiar mucho de este enfoque y por eso lo hago. Y luego en LinkedIn cuento algunas cosas de vez en cuando que se me ocurren, algunas más o menos interesantes, pero bueno, hay que decir lo que uno piensa, eso es imprescindible. Y trabajo en Madrid, en el Hospital de la Seguridad Social, en el Hospital de Villalba en concreto. A día de hoy estoy allí. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Un placer tenerte con nosotros. Gracias a ti, Gonzalo, y enhorabuena por la iniciativa.